Graham Hill consiguió ganar por primera vez una carrera del campeonato en Holanda, la primera de la temporada. También obtuvo un segundo lugar en Bélgica y ganó las carreras de Nürburgring y Monza. Y se iba a jugar el título contra Jim Clark y su Lotus. En Sudáfrica, Clark lideraba la carrera, pero una fuga de aceite en su Lotus le dio a Graham Hill y a BRM los títulos de piloto y de constructores. British Racing Motors, generalmente conocido como BRM, o también Owen Racing Organization, fue un equipo británico de Fórmula 1 fundado en 1945. Compitió desde 1950 a 1977, participando en 197 grandes premios y ganando 17. En 1962, el equipo BRM ganó el título de constructores, a la vez que su piloto Graham Hill ganó el campeonato mundial. En 1963, 1964, 1965 y 1971, BRM fue subcampeón en el campeonato de constructores. El desarrollo más notable de BRM fue el motor de competición V16 a 135 grados de 1,5 litros, que era muy potente en la época para su cilindrada. Tenía el defecto de que la potencia decaía excesivamente fuera de un rango muy pequeño del régimen de giro. Por ello, para poder aprovechar su capacidad al máximo, era necesario muchos cambios de velocidad por parte de los pilotos. Este motor fue notable, tanto por ser una valiente tentativa en el desarrollo de motores, como por su distintivo sonido. Cuando la regulación de 1,5 litros atmosférico de Fórmula 1 fue introducida, BRM logró construir un motor diseñado por Audi Woods, el BRM P56 V8, que estaba a la par con el Dino V6 utilizado por Ferrari y el Coventry Climax V8 utilizado por otros equipos británicos. Un automóvil modelo P578 con ese motor ganó el campeonato mundial con Graham Hill como piloto. Sin embargo, BRM falló en su entrada a la regulación de 3 litros, rechazando la propuesta de Audi Woods de construir un motor V12, decantándose por un extraño H16 BRM75. Este motor era potente pero pesado y poco fiable. Tenía poco par y un centro de gravedad alto. La razón de esta elección sigue siendo un misterio, pero es probable que el H16 fuera seductor para BRM porque compartía algunas partes con el V8 de 1,5 litros. En ese momento, BRM se ganó el sobrenombre de British Racing Misery. A pesar de todo, debido a la escasez de motores de 3 litros para Fórmula 1 en ese momento, el H16 fue vendido a Lotus y Jim Clark logró ganar un gran premio con auto con ese motor. Tiempo después, la firma vendió motores a otros equipos como John Wyer, McLaren y también a Matra. Al comienzo de la Fórmula 1, los constructores italianos reinaban en los grandes premios. El equipo británico BRM fue creado con el propósito de contrarrestar este dominio. El equipo British Racing Motors fue fundado en 1945 por Raymond Miles, quien también fundó ERA, un equipo más modesto. Desde el principio, BRM fue un proyecto importante. Esperaban desarrollar un motor V16 que rindiera más de 600 caballos. La primera carrera fue decepcionante. El piloto francés Raymond completó un fin de semana para olvidar. El auto había llegado tarde a la clasificación, por lo que tuvo que colocarse en la parte trasera de la parrilla. Cuando se dio la salida, el auto rompió el eje de transmisión y se quedó clavado allí mismo. Los espectadores británicos, decepcionados, arrojaron monedas al auto retirado. Sin embargo, al mes siguiente, Reg Parnell ganó el trofeo de Goodwood y al año siguiente el BRM haría su debut en el Mundial de la Fórmula 1. Un cambio en la reglamentación de la Fórmula 1 adoptado en 1951 para la temporada de 1953 permitía dos tipos de motores: los atmosféricos, que podrían tener hasta un máximo de 2,5 litros de cilindrada, mientras que los sobrealimentados se limitaban a 750 centímetros cúbicos. Por este motivo, los BRM con motor V16 solo llegaron a disputar una carrera del Campeonato del Mundo.
tomando la salida en Silverstone en 1951. Parnell se la arregló para terminar la carrera en quinta posición, a 5 vueltas de vencedor, el Ferrari de José Froilán González. El motor V16 fue abandonado rápidamente. En el año 1952, Sir Alfred Owen decidió retomar las riendas del equipo BRM. No se lograrían más victorias en los años siguientes, pero los segundos puestos de Froilán González en Albi en 1953 y en Brooks en 1956 serían más que suficientes para las posibilidades del equipo en esos momentos. Ese mismo año, de 1956, BRM reanudó su participación en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Gran Bretaña, corriendo en Silverstone. Mike Houghton había logrado un prometedor tercer puesto en la parrilla, pero finalmente no pudo vencer. En 1957, la situación no había mejorado durante la temporada, ni los autos habían logrado finalizar carreras. La temporada siguiente, el equipo BRM comenzó el campeonato con todos sus recursos, con los pilotos Harry Schell y Jen Vera, que terminaron segundo y tercero respectivamente en Zandvoort, detrás del Vanwall de Steve Moss. En 1959, Joe Bonnier ganaría el Gran Premio de los Países Bajos. En 1960, Graham Hill se dio cuenta del gran potencial de conducción del P48, pero los numerosos abandonos arruinaron su temporada. En 1961, Hill obtuvo varios podios en distintas carreras fuera del campeonato, pero no los que realmente eran puntuables. Y en el año 1962, la situación empieza a cambiar. Gracias al trabajo realizado en el motor V8 de BRM, Graham Hill consiguió ganar por primera vez una carrera del campeonato en Holanda, la primera de la temporada. También obtuvo un segundo lugar en Bélgica y ganó las carreras de Nürburgring y Monza. Y se iba a jugar el título contra Jim Clark y su Lotus. En Sudáfrica, Clark lideraba la carrera, pero una fuga de aceite en su Lotus le dio a Graham Hill y a BRM los títulos de piloto y de constructores. En 1963, Jim Clark y Lotus volvieron a dominar el campeonato y apenas permitieron que Hill ganase en Mónaco y en los Estados Unidos. En 1964, Hill volvió a luchar por el título hasta la última carrera, donde tras el abandono de Clark, Hill y Bandini lucharon entre sí, permitiéndole a Surtees llevarse la prueba. A la última carrera del Gran Premio de México, Graham Hill llegó con 5 puntos de ventaja respecto a John Surtees. En aquel Gran Premio, Lorenzo Bandini, compañero de Surtees en Ferrari, echó de la pista a Hill y permitió a Surtees adelantarle, cediéndole la segunda plaza de la carrera que le aseguró a Surtees el título mundial. Si todos los puntos de la temporada hubiesen sido contabilizados, Hill y BRM hubiesen sido campeones del mundo. En 1965, Jim Clark dominó de nuevo, pero Hill y Jack Stewart obtuvieron 3 victorias entre ambos. Una vez más, si todos los puntos de la temporada se hubiesen contabilizado, BRM hubiese sido el campeón del mundo de constructores. En 1966, antes del cambio de reglas para los motores, BRM decidió utilizar el motor H16. Anteriormente, Graham Hill había ganado carreras en la serie Tasman y Stewart en Mónaco, pero después de la introducción de este nuevo motor, solo Jim Clark triunfó con Lotus, mientras que en BRM solamente Stewart consiguió un segundo puesto en Spa en la temporada de 1967. En 1968, BRM regresó con un motor más convencional, un V12 con el que Dick Atwood y Pedro Rodríguez de la Vega acabaron en el podio. En 1969, el auto era muy deficitario en cuanto a fiabilidad y rendimiento. En el año 1970, el P153 permite al piloto mexicano Pedro Rodríguez que BRM vuelva a obtener de nuevo victorias al ganar en Spa-Francorchamps, no sin tener antes algunas dificultades después de una lucha feroz con Chris Amon. Pero durante toda la temporada, el auto no resultó tan bueno como podría haberse esperado. La temporada siguiente, Rodríguez murió durante un accidente en las 200 millas de Nordschleife. John Stiffer logró ganar en Austria. Tras el éxito, se pudo ver un memorable final de cierre de carrera en el Gran Premio de Italia de 1971. El piloto británico Peter Getting se alzó con la victoria con su BRM por tan solo 61 milésimas de ventaja sobre el Match 4 del sueco Ronnie Peterson. En 1972, el único BRM que logró ganar fue gracias a Jean-Pierre Beltois, que se impuso en la carrera de Mónaco bajo un fuerte aguacero. La temporada de 1972
fue caótica para el equipo, ya que Louis Stanley planeó inicialmente montar hasta 6 autos de diversos diseños variados, 3 para conductores establecidos y otros 3 para privados y jóvenes conductores, incluyendo el P153, el P160 y el P180. En la práctica, llegaron a escribirse hasta 5 autos en una misma carrera, en una mezcla de conductores de pago y patrocinados, hasta que se hizo evidente que el equipo estaba completamente sobrecargado y los patrocinadores insistieron en que el equipo debía reducirse a un nivel más razonable. Uno de sus pilotos, Helmut Marko, sufrió un accidente en el que perdió un ojo en el Gran Premio de Francia de ese año. Aunque llegaron a producir un auto para la Can-Am norteamericana, construyendo un motor, una turbina de gas para Le Mans y llegar a trabajar en una versión del famoso motor H16 para Indianápolis, su presencia se centra casi exclusivamente en la Fórmula 1. Repasemos en detalle los modelos de la marca. Uno de los modelos más conocidos es el BRM15, aunque probablemente el nombre, al ser relativamente simple, no acaba de sonarles a alguno. Se trata del llamado BRM V16, nombre que no es casual, sino que viene dado por el hecho de que este auto, diseñado a fines de la década de los 40, montaba un revolucionario motor de 16 cilindros en V. Aunque el diseño es a finales de los años 40, el auto no llegó a debutar en algunas carreras británicas de menor importancia hasta 1950. El motor de 16 cilindros en V y 1500 centímetros cúbicos con turbocompresor suena de maravilla y se convierte en un favorito del público en sus primeras apariciones con facilidad. La potencia que da es desmesurada y muy superior a la de los rivales de la época, pero el peso es un problema. La diferencia de peso entre los Alfa Romeo que dominaban la Fórmula 1 y el BRM15 eran de unos 100 kilos. Este auto disputó un par de carreras del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, ambas en 1951. Se trata de los grandes premios de Gran Bretaña e Italia. En el primero de estos dos, el BRM satisface en casa con un quinto puesto más que decente, con Reg Parnell al volante. En Italia, la situación empeora y ninguno de los dos autos inscritos es capaz ni siquiera de empezar la carrera, a pesar de una prometedora sesión de clasificación con ambos pilotos en el top 10. El auto quedaría en el olvido con el cambio de normativas para el año 1952. La nomenclatura P57 de BRM es a veces un tanto complicada. Para entenderla hay que ponerse en situación. Cuando la Fórmula 1 anuncia un nuevo cambio de normativas técnicas para 1961, que implican una limitación de los motores a 1500 centímetros cúbicos, algunas marcas los encuentran por sorpresa. Una de estas es BRM, que no puede tener un motor preparado para 1961. Por lo tanto, recurre a Coventry Climax para que fabrique un motor y utilizan un auto híbrido, evolución del BRM P48 de la temporada anterior, pero con algunas soluciones nuevas. El auto se conoce inicialmente como P57. Podría quedarse así el tema, ya que además la temporada de 1961 no le trae ningún tipo de éxito a la marca. Pero el auto de 1962 originalmente se llama P578, por eso de ser un P57 con el nuevo motor V8. Finalmente los años ponen a los autos en su puesto y BRM acepta la nomenclatura que también había sido usada en el momento, aunque de forma menos extendida. El P57 de 1962 es, a fin de cuentas, un P57 que lleva el motor que lleva, mientras que el P57 original era más parecido al auto anterior. Con todo esto, la temporada de 1962 recupera un 1961 bastante mediocre, para llevar un auto precioso, pequeño, compacto y ligero hasta el título. La apuesta de BRM es interesante, con un auto de baja cilindrada con muchos cilindros, 8 del motor BRM 1962 en comparación con los 4 del motor Climax de 1961. El P57 volvería a la carga en 1963,
después del histórico resultado de 1962, con ambos títulos, 3 victorias y 8 podios en total. Pero la tecnología evoluciona, y aunque BRM pudo ganar 2 carreras con Graham Hill, campeón en 1962 con la marca británica, el modelo del P57 ya había pasado. Los 10 podios en total son suficientes para darle al equipo la segunda posición del campeonato, pero Jim Clark es imparable. BRM pasaría a utilizar un nuevo auto a partir de la temporada de 1964 en su equipo oficial, aunque algunos privados seguirían con el P57 hasta 1965. El siguiente en el árbol genealógico de BRM es el P261, un auto de nuevo bien construido, compacto y ágil. El auto para 1964 funciona desde el primer momento, con una nueva victoria para Graham Hill en Mónaco. La fiesta la completa Richie Ginter, con una segunda posición que hace que BRM haya empezado el año de la mejor forma posible. De hecho, se repite el resultado del Gran Premio de Mónaco de 1963, donde el P57 también tuvo a Hill primero y a Ginter segundo. A medida que avanza el año, se demuestra que el BRM es un buen auto para circuitos pequeños y ratoneros, pero desafortunadamente para ellos, en esa época son la minoría dentro de la Fórmula 1. A pesar de ello, Hill obtiene 3 segundas posiciones y una victoria en Estados Unidos, mientras que Ginter consigue ser segundo en Austria. Tanto la marca como su piloto estrella, Graham Hill, luchan por ganarlo sus respectivos títulos en la última carrera del año en México. Pero la Fórmula 1 siempre tiene ases escondidos bajo la manga. Y en un gran premio que se recuerda por la participación de los Ferrari del equipo NART, sin color rojo tradicional de la marca, llega la sorpresa. Lorenzo Bandini, con uno de estos autos, golpea a Graham Hill, que realiza un trompo y pierde mucho tiempo. El golpe daña además su escape, lo que significa que no puede llegar a los puntos. En Ferrari el resultado vale para que John Surtees se proclame campeón, a la vez que Ferrari. La decepción en BRM es enorme. En 1965, BRM vuelve a intentarlo con el P261 y vuelve a obtener una victoria y un doble podio en Mónaco. Varios podios y algunas victorias con un debutante llamado Jackie Stewart son lo mejor del año, pero el título vuelve a escaparse por culpa de Jim Clark. En 1966, el competitivo P261 se mantiene, pero con un motor con algo más de cilindrada, mientras que BRM prepara el nuevo auto para las nuevas normativas. Stewart gana en Mónaco por 4 años consecutivos de la marca, pero eso es lo mejor del año. Como anécdota, en 1963, Frank Garner escribe un P261 con un motor BRM V12, pero no consigue ni siquiera clasificarse. Cuando en 1966 se abren las normativas y se pasan a permitir de nuevo motores de 3.000 centímetros cúbicos, la mayoría de equipos no consiguen tener motores ni autos listos pronto. Esto se aplica también para el BRM, que utiliza el P261 durante bastantes carreras con un motor de 2.100 centímetros cúbicos hasta tener preparado el motor del nuevo modelo. El P83 monta un propulsor único en la Fórmula 1 con una estructura DH16, a lo que es lo mismo un motor de 16 cilindros que esencialmente son 2 motores V8 de 1.500 centímetros cúbicos unidos, al igual que los cigüeñales. Es toda una obra de ingeniería que, por otra parte, era una elección realmente extraña. En teoría, utilizaban muchos conceptos que habían funcionado fantásticamente bien en el susodicho motor V8. A la práctica, el diseño acabó siendo demasiado pesado, aunque muy potente. El BRM P83 debuta en Italia en 1966, pero ese año no consigue terminar ninguna carrera. Por su parte, Lotus aún no tiene listo el motor Cosworth y firma un contrato con BRM para utilizar sus motores con el extraño Lotus 43. Este sí llega a ganar una carrera en 1966, el Gran Premio de los Estados Unidos, con Jim Clark al volante. En 1967, el BRM P83 es algo más competitivo, aunque sigue siendo poco fiable. Jackie Stewart, primer piloto del equipo, termina tan solo 2 carreras
aunque en ambas consigue subirse al podio. Mike Spence, su compañero de equipo, termina algunas más, casi siempre en los puntos, pero siempre quinto o sexto. Al final, la sexta posición del campeonato de marcas es muy decepcionante. En BRM preparan una nueva versión del H16 para 1968, mucho más ligera y más potente, pero finalmente se decide utilizar un motor V12 que parece tener buen rendimiento y se considera una opción menos arriesgada. El P160 debutó en 1971 y compitió por última vez a principios de 1974, lo que supone una longevidad destacable, teniendo en cuenta que sus resultados ya no eran tan competitivos como los de los autos de la década de los 60 o incluso el P133, el modelo anterior. El P160, que tiene un aspecto tradicional de la primera mitad de los años 70, dando una imagen representativa de lo que era la Fórmula 1 entonces, es pilotado por un número interesante de nombres. Entre sus pilotos encontramos a Niki Lauda, Clay Regazzoni, Henry Pescarolo, Peter Gettin, incluso a Alex Solroy. Otro de los que lo pilotaron en carrera fue un tal Helmut Marko, que a bordo de un P160 sufrió el incidente. Una piedra le saltó en el ojo en Clermont-Ferrand, que terminó con su carrera deportiva. Heroicamente, y tras el golpe que le haría perder el ojo, tuvo la sangre fría y el talento de parar el auto, evitando un accidente que habría sido fatal para él y otros pilotos, ya que siendo los primeros compases de carrera, todos tenían los depósitos llenos de combustible. Finalmente, el gran hombre del BRM P160 es Jean-Pierre Beltoise, que con este vehículo obtiene la última victoria de la histórica marca en el Gran Premio de Mónaco de 1972. Es una victoria espectacular, bajo la lluvia y demostrando un dominio del líquido elemento digno de ver. Además, supone una última alegría para un equipo que no dispone ya de medios para tener un auto competitivo durante mucho más tiempo. La victoria es, además, el único podio del P160. También es el penúltimo del equipo, ya que el propio Beltoise consigue una segunda posición que supone el canto del cisne de BRM con el sucesor del P160, el P201 en Kyalami en el año 1974. En 1973, además de Beltoise, formaron la escudería jóvenes pilotos como el entonces desconocido austríaco Niki Lauda y el suizo Clay Regazzoni, que a duras penas alcanzaron el podio. Al final de la temporada, la organización Owen decidió retirarse. Este fue el comienzo del fin para BRM. En 1974 se presentó el nuevo BRM P201, diseñado por Mike Pilban, en el que destacaba el chasis monocasco en forma de pirámide. Beltoise terminó segundo en Kyalami, pero toda la temporada había sido desastrosa. En 1975, el equipo contrata a un solo piloto, Mike Wills, sustituido posteriormente por Bob Evans, pero ninguno de ellos mejoraría los resultados del equipo. En 1976, BRM solo participó en una carrera, la de Brasil, con Ashley, pero no pudo terminarla y el equipo decidió no volver a participar en toda la temporada. BRM hace un corto regreso en 1977 con un nuevo P207, que fue un rotundo fracaso. Larry Perkins debía pilotar los grandes premios en la temporada final de BRM, pero en las últimas carreras fue reemplazado por Connie Anderson, Guy Edwards y Teddy Pilet, que nunca lograron clasificarse. En el año 1978, BRM decidió participar en la serie Fórmula Aurora, con Pilet, con muy poco éxito. La marca fue refundada en inicio de los 90 por el empresario John Mangolezzi, quien contó con el apoyo de la organización Owen. Con su BRM P351 llegaron a competir en las 24 horas de Le Mans del año 1992, pero un incendio en el auto obligó a los pilotos a abandonar la carrera. Más tarde, Kate Wiggins, propietario de Pacific Racing, compró el P351 y lo adaptó al reglamento de la International Sport Racing Series, pero el proyecto finalmente fue cancelado.